Si prometes algo, tienes que cumplirlo. Y yo me he hecho esa pregunta, que por qué sigo haciendo promesas cuando ya sé cuál es el resultado. Y cada año es lo mismo. Dios te protege en todos los días. Este es el mensaje que mi hijo Joen me dio cuando le pedí que me ayudara a preparar el mensaje para hoy. Y estábamos trabajando, él estaba sentado a mi lado, yo estaba en la computadora y le dije: hijo, ¿qué mensaje tienes tú para la iglesia con el cual quieres que yo inicie el mensaje del domingo? Y me dijo: Dios te protege en todos los días. Y la verdad que hay una satisfacción muy grande para mí como padre imperfecto de ver a mi hijo acercarse a su Padre perfecto y poder irse dando cuenta de estas verdades, que Dios en verdad nos protege y nos cuida y que está cercano a ti y a mí para ayudarnos, porque Él es el único que en verdad conoce la condición de nuestra alma y de nuestro corazón. Y esto es cierto, esto es verdadero. Él es el único que conoce lo que hay en el interior de todo ser humano, porque desde que cayó el ser humano, desde que cayó la humanidad, caímos nosotros en patrones de pensamiento destructivos, que es lo que nos ha llevado muchas de las veces a tomar decisiones que en lugar de encontrar vida, hemos encontrado muerte. Y este patrón de pensamientos ha quedado tan arraigado en el alma del ser humano que es como si se hubiese puesto una venda en nuestros ojos, unas gafas oscuras, un filtro imperfecto por el cual no podemos ver la perfección de Dios. Patrones de pensamiento que en lugar de darnos lo que nos han prometido, ¿verdad? Tú has escuchado patrones de pensamiento del mundo que te ofrecen darte vida, felicidad, amor, unidad. Pero en lugar de encontrar estas cosas, hemos terminado frustrados, vacíos y divididos. En verdad, la forma de pensar de este mundo no funciona. Y si parece que funciona, nada más es por un lapso de tiempo muy breve. Mira, es como el hombre que piensa, ¿verdad? Y está muy convencido de esta forma de pensar, que va a encauzar su vida a hacer una fortuna. Y empieza a trabajar arduamente. Esto lo lleva a hacer concesiones con su familia, invierte más tiempo en los negocios, en la oficina, en sus negocios, y su familia no la atiende. Y él reflexiona pensando, dice: no, esta es la forma correcta. ¿Por qué? Porque yo les estoy proveyendo de un porvenir. Estoy dándoles la seguridad de que van a poder tener todo lo que necesitan. Y se le va la vida a este hombre. Y cuando llega a una edad ya de vejez y voltea atrás, se da cuenta que sí, tal vez tiene una cuenta muy acaudalada en el banco, pero sus hijos no quieren pasar tiempo con él. Terminó su matrimonio en divorcio. Y es hasta entonces cuando con dolor reconocen: es verdad, lo que el mundo me ofreció no vino a darme respuesta y solución. Y es por eso que es de suma urgencia el ser transformados, renovar nuestra forma de pensar. Y la enseñanza que Dios nos ha dado en estas semanas, en verdad ha sido una enseñanza que ha venido a sorprendernos.
¿Por qué? Porque como Dios piensa, no es como el mundo piensa. Como Dios siente, no es como el mundo siente. Como Dios hace las cosas, no es como el mundo hace las cosas. Acompáñame por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 7 al 9. Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9. Dice la santa palabra de nuestro Dios: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y nos tenemos que acercar a este Dios que tiene un plan hermoso para tu vida, que ha sido estorbado por la forma de pensar que hemos heredado de este mundo caído. Así que te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro en reverencia y oremos a nuestro Dios. Padre, Cristo, Espíritu Santo, nos acercamos a ti, Señor, a algunos haciendo un esfuerzo de creer esto que acabamos de leer en tu palabra, porque pensábamos que nuestros pensamientos y nuestros caminos eran los correctos, porque nos daban una satisfacción temporal. Pero la realidad es que cuando empezamos a ver el fin de cada uno de ellos, lo que hemos encontrado es dolor, aflicción, división, odio. Ayúdanos, mi Dios, a hacer ese acto profundo en el cual reconozcamos nuestra condición. Te necesitamos, bendito Dios. Necesitamos ser transformados. Necesitamos renovar nuestra forma de pensar, porque la forma en la que pensamos no es la forma en la que piensas tú. Y lo que queremos hacer es tomar de la fuente de sabiduría eterna que está en ti y poder sacar toda la basura que se ha metido en nuestra alma y renovar nuestra forma de pensar y levantarnos de ahí para comenzar a vivir esta vida y vida en abundancia que tú prometiste. En el nombre de Cristo Jesús, y comunidad viva dice amén. Amén. Acompáñame por favor en la Biblia al pasaje que utilizamos como plataforma de toda esta serie de Transformados. ¿Recuerdas cuál es? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y yo les pedí que lo memorizaran, que sería muy bueno que hicieras el esfuerzo de memorizarlo. Así que yo creo que la mayoría ya lo memorizamos. Si no lo has memorizado, no hay problema, puedes seguir la lectura en la pantalla. Pero los que lo memorizamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a confiar que se ha quedado esta palabra grabada en nuestra mente. Dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén, amén. Este es el versículo, el pasaje que utilizamos como plataforma de esta serie, y nosotros iniciamos estudiando que en lo que acabamos de leer, Dios nos da un proceso de cómo debemos de acercarnos a Él y cómo debemos de vivir. Y lo primero que nos dice es: preséntate a Dios. Lo primero que aprendimos es que tenemos que presentarnos a Él. Antes nos presentábamos a otras cosas, desde las que son nobles, una carrera, una profesión, un trabajo, un negocio, hasta cosas destructivas como vicios y mañas. Y era lo primero que hacíamos, nos presentábamos a esas cosas. Pero Dios nos habló y nos dijo: no, preséntate a mí primero. Y esa presentación que sea un sacrificio,
y aprendimos que el sacrificio es vivo. Dios no quiere un sacrificio muerto. Dios no quiere un sacrificio en el cual tú estés lastimando tu cuerpo, presentando una manda. Él nos quiere vivos. Quiere que cuando vengamos a la iglesia, el sacrificio que le ofrezcamos sea una iglesia que está gozosa, alabando y bendiciendo su nombre. Debe de ser un sacrificio santo. Quiere decir que vamos a salir de este lugar y vamos a venir a tener pensamientos que nos quieren contaminar, pero nosotros queremos la santidad. Y la santidad no es otra cosa más que el deseo profundo de tu ser, sin que nadie te esté manipulando, de querer levantarte cada mañana y parecerte más a Dios. Y este sacrificio nos dice que es agradable. Es agradable. No vamos a salir aquí con caras largas y tristes. No, salimos llenos de el gozo de nuestro Dios. Número 2, dentro de este proceso nos dice: no te conformes a la forma de pensar de este mundo. Y es en donde se enfocó toda la serie de Transformados. ¿Cómo podemos transformar nuestra forma de pensar, que se ha quedado esclavizada de la forma de pensar del mundo? Y aprendimos que es a través de la renovación de nuestros pensamientos. Quitar la basura que el mundo ha puesto para poner la vida que Dios nos quiere dar. Y si hacemos esto, número 3, si primeramente nos presentamos a Dios, si después nos aseguramos de no conformarnos a la forma de pensar del mundo, sino transformar nuestro entendimiento, renovar nuestros pensamientos, entonces vamos a poder comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y aquí les tengo un pequeño comercial. Porque si la serie de Transformados se enfocó en esta área del alma que necesitaba ser transformada, la nueva serie que va a iniciar el pastor Jorge se va a enfocar en esta tercera parte, que es que una vez que ha sido transformada nuestra forma de pensar, ahora podamos nosotros caminar en esta vida conociendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la nueva serie se va a llamar Sendas de Gozo. El gozo de caminar con Dios. Filipenses 4:4. Emocionante, ¿eh? Así que no se lo pierdan, porque yo sé que el pastor Jorge le va a dar continuidad a la serie de Transformados y va a poner estas verdades en nuestro corazón. El gozo de caminar con nuestro Dios. Pues bien, nosotros aprendimos que el primer domingo no debemos de conformarnos a la forma de pensar del mundo. Y estudiamos que hay 3 formas tóxicas en las que tú y yo podemos quedar esclavizados. Una es que vivimos atados al pasado. La segunda es que puedes vivir enajenado con el futuro. Y la tercera forma de pensar destructiva es que puedes estar indiferente o irresponsable al presente. El siguiente domingo estudiamos que en el reino de Dios el camino más efectivo no es el más corto y el más rápido, porque esa es la forma de pensar del mundo. Quieren las cosas rápido, instantáneas, el menor esfuerzo, el menor sacrificio. En Dios nos enseñó que Él tiene un ritmo que quiere que aprendamos a vivir. Y el ritmo de Dios, que a diferencia de la forma de pensar del mundo, que quiere soluciones rápidas y sin el menor esfuerzo y sacrificio, el ritmo de Dios aprendimos que es ser como este péndulo que depende constantemente de Dios y que su vida oscila entre el descanso y el trabajo. El descanso y el trabajo, siempre dependiendo de Dios. Porque en el momento en que nos desconectamos de Dios, el péndulo vuelve a caer al punto muerto, que es en donde nos encontramos muchas veces sin vida. La vida tomada de la mano de Dios es un proceso en donde momento a momento nos estamos acercando más a la voluntad y al plan de Dios. El tercer domingo estudiamos que en el reino de Dios no es cuestión de posición, sino de relación. En el reino de Dios no es cuestión de posición. El mundo pone mucho énfasis en la posición.
Y en base a la posición es que encuentran el significado y el valor de su vida. Ellos creen que entre más cerca estén de una posición privilegiada con las fuentes de poder, de influencia, ellos van entonces a tener una mejor vida. Pero para el hijo, para la hija de Dios, no es cuestión de posición, sino de relación. Dios nos acepta, no importando la posición que tengamos. ¿Sabes por qué? Porque en Él tenemos la mejor posición que podemos desear, que es una relación con nuestro Dios, que es nuestro Padre. El siguiente domingo aprendimos que en el reino de Dios no es cuestión de hacer. Forma de pensar que el mundo está casada con esta forma de pensar en la cual ellos creen que primero tienes que hacer para entonces recibir. Pero en el reino de Dios no es cuestión de hacer, sino de recibir. Dios, por su amor, nos da. Y recibimos primeramente de Él. Recibimos su perdón, nos perdona el pecado más grande que tú puedas imaginar, que hasta crees tú malamente porque es la forma de pensar del mundo, que es imperdonable. Dios lo perdona. Dios nos da vida y nos da vida eterna. No nada más asegurarnos que en esta vida vamos a vivir pues más o menos cómodo. No, nos está diciendo, te estoy dando un pase para la eternidad. Ahí es en donde está la mejor vida. Jesucristo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, y esto espanta a muchos hombres y mujeres y dicen, no, yo no quiero ese mensaje para mí, yo quiero en esta vida disfrutarlo. No entiende. Número uno, si estás en Dios, esta vida, aunque sea difícil, la vas a poder vivir, y nada ni nadie te va a arrebatar el gozo de Dios. Y a pesar de los problemas que puedes tener, tenemos el boleto que nos da la garantía de ir al lugar en donde en verdad va a estar la verdadera fiesta. Así que esto es necesario entenderlo. En el reino de Dios no es cuestión de hacer, sino de recibir. El quinto domingo aprendimos la forma destructiva de pensar del mundo, en donde la codicia, la envidia y la malicia lleva a millones de personas a enlistarse a esta carrera de locos por competir. Creen que el significado de la vida es competencia y a ver quién gana, y el que tiene las mayores aptitudes, recursos, y están en esta competencia. Pero en el reino de Dios no es cuestión de competir, sino es recibir el llamado de Dios. El llamado de Dios, es decir, la vocación, la labor, el trabajo que Él planeó para ti y que te dio a ti todo lo que necesitas para poderlo realizar. Y al entender cuál es el llamado de Dios para tu vida, le estamos dando un golpe mortal a la codicia, a la envidia y a la malicia. ¿Por qué? Porque cuando antes estábamos en esta competencia tratando de demostrarles a los demás quiénes éramos, ahora, porque ya sabemos quiénes somos en Dios, se acabó la competencia, porque no tenemos que quedar bien con nadie, ni tenemos que enlistarnos en esta carrera de locos haciendo algo para lo cual no fuimos diseñados a hacer. Al contrario, Dios nos da un llamado, y cuando tú lo encuentras y comienzas a vivir en ese llamado, te das cuenta que cuando antes te esforzabas por convencer al mundo de algo que tú no sabías hacer, ahora Dios te da a ti la capacidad de que se amplifique lo que Él te dio para hacer. Y es cuando entonces ves vidas en donde están llenas de gozo de vida, haciendo lo que Dios les encomendó. Y el domingo pasado estudiamos que en el reino de Dios no es cuestión del yo. Forma de pensar del mundo que está tan infectada con ella, porque piensan que el propósito de la vida es agradar al yo, y lo hacen de una manera egoísta. En el reino de Dios no es cuestión del yo, sino de la comunidad. Dios está formando una comunidad viva alrededor de todo el mundo.
Y son hombres y mujeres que están dispuestos a ser transformados, renovando su forma de pensar y saliendo de este tóxico yo egoísta que nada más busca satisfacer sus propios deseos, para ahora entender el beneficio y lo hermoso que es vivir en comunidad. Así que, comunidad viva, ¿me ayudan a repetir brevemente estos mensajes que Dios nos ha dado? En el reino de Dios no debemos de conformarnos a la forma de pensar del mundo. En el reino de Dios, ayúdenme a repetir esta parte, no hay atajos, sino que es vivir en el ritmo de Dios. En el reino de Dios no hay atajos, sino es vivir en el ritmo de Dios. En el reino de Dios no es la posición, sino es la relación. En el reino de Dios no es la posición, sino es la relación. En el reino de Dios no es hacer, sino es recibir. En el reino de Dios no es competir, sino vivir el llamado de Dios. En el reino de Dios no es competir, sino vivir el llamado de Dios. En el reino de Dios no es el yo, sino la comunidad. En el reino de Dios no es el yo, sino la comunidad. Y llegamos al fin. Se termina hoy la serie de Transformados. Una serie que yo espero que en verdad haya sembrado en nuestra alma principios de vida que se van a ver reflejados en la forma en la que vivimos. Y si tú te aseguras de comenzar a asimilarlos, cada vez te vas a dar cuenta cómo el reino de Dios en verdad ha llegado a tu vida. Y el mensaje que Dios tiene para nosotros este domingo, discúlpenme la expresión, pero es el más descabellado de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mensaje que Dios tiene para ti, para mí, este domingo, es un mensaje que va en contra de toda la lógica y la razón de la forma de pensar de este mundo. Y para representar esto que les estoy comunicando, quiero por favor que vayamos a ver algunas ilustraciones, y al final de verlas les voy a hacer una pregunta. Así que por favor, si me mandan la primera, vamos a ver esta primera ilustración y yo les pregunto, ¿quién es? Superman, ¿verdad? Muy bien, la siguiente por favor. Iron Man. La siguiente por favor. Thor. La siguiente. El Capitán América. ¿Verdad que estamos muy del conocimiento de estas películas? Porque últimamente a Hollywood le ha dado por hacer películas de este tipo. Y la pregunta que yo te quiero hacer, ¿cuál es la idea principal detrás de estas imágenes? Superhombres. La idea principal, superhombres, héroes, invencibles, ¿verdad? La idea que está detrás de esta forma de pensar es que el más fuerte, el más preparado, el más poderoso es el que triunfa en esta vida. Es el superhéroe, ¿verdad? Que llega en los momentos más difíciles, en las condiciones que parecen más imposibles de resolver, y por esos dones, talento, poder, fuerza, logra salvar a la humanidad. Y cuando tú ves a un pequeñito, cuando ves a un niño, cómo sale después de ver estas películas emocionado, nos podemos dar cuenta cómo desde chiquititos ya comienza esa forma de pensar a enraizarse en su alma. Pero dentro de estas historias de superhéroes, los autores de estas historias han dejado ver que estos superhéroes tienen una debilidad, por medio de la cual se les puede vencer. En Superman, ¿cuál es la debilidad? La kriptonita, ¿verdad? En Iron Man, su ego. Es un hombre muy presuntuoso, ¿verdad? Y a veces esa presunción y ese ego lo mete en problemas. En este hombre Thor, ¿cuál es su debilidad? Bueno, este hombre tiene su poder basado en su martillo. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si pierde el martillo, verdad? Y no se acuerda dónde lo dejó.
En el Capitán América, cuando estuve estudiando, bueno, ¿cuál es la debilidad del Capitán América? Establecen, ¿verdad?, los que conocen todas estas cosas de superhéroes, que el Capitán América es vulnerable y puede morir como cualquier hombre, por una bala, por fuego, ahogándose, porque simplemente es un hombre que tiene habilidades y capacidades, ¿verdad? Y todos ellos tienen algo que se conoce muy comúnmente como el talón de Aquiles. Tolérenme por favor un poquito de mitología griega. En la epopeya La Ilíada, que es considerado el poema más antiguo de la literatura occidental y que se le atribuye a Homero, escribe sobre un personaje llamado Aquiles, que es un feroz guerrero que aparentemente es invencible y que llega a la cumbre del triunfo al final de la guerra de Troya. Y en la epopeya no describen la muerte de Aquiles, pero la leyenda griega dice que este hombre murió después a través de una herida que le hicieron en un punto vulnerable que era su talón. Y desde entonces es que se le conoce esa debilidad y decimos el talón de Aquiles. Esa idea de expresar que este hombre fuerte y vulnerable realmente tiene, fuerte y que es poderoso, tiene un punto vulnerable que es su talón de Aquiles, su punto débil. Pero esta idea proviene de la mitología griega, no de la realidad cristiana. En la mitología griega nos muestran a un guerrero invencible, poderoso, pero que tiene una debilidad, que cuando es expuesta, fracasa, cae. Pero la realidad cristiana nos muestra a un siervo, a un hombre y una mujer que se demuestran débiles y vulnerables, pero que cuando sale a la luz su debilidad es cuando en verdad triunfan. Voy a repetir esto. En la mitología griega es este hombre poderoso, este guerrero invencible aparentemente, que tiene una debilidad. Y cuando esa debilidad se expone, es cuando entonces fracasa, cae. Pero para el cristiano somos hombres y mujeres que somos débiles, que somos vulnerables, y que cuando se expone esa debilidad es cuando en verdad triunfamos. Por eso les decía que este mensaje de Dios es el más descabellado, porque estamos en nuestra serie de transformados, renovando nuestra forma de pensar. Y vaya que la necesitamos renovar urgentemente. ¿Por qué? Porque el mundo pone mucho énfasis en la fuerza, en el poder, para entonces triunfar. Ellos consideran que son cualidades indispensables si tú quieres triunfar, tener fuerza y poder. Pero en el reino de Dios no es cuestión de mi poder, es cuestión de mi debilidad. ¿Me ayudas a repetir? En el reino de Dios no es cuestión de mi poder, sino de mi debilidad. Parece una locura, ¿verdad? Si somos honestos, yo siendo honesto, recapacito en esto y digo, parece una locura. Y esta es la razón por la cual a lo largo de la historia ha habido pensadores, filósofos y hombres de ciencia que ante el mensaje del cristianismo lo tachan como de anticuado y dicen, esa es la razón por la cual el hombre está retrocediendo en lugar de alcanzar su verdadera realización como ser humano. No lo pueden entender. Y cuando el cristianismo comunica estos mensajes, los tachan de locos y dicen, son unos fanáticos. Yo encuentro en esta que están enseñando, en lugar de una verdad que nos haga avanzar, algo que nos está haciendo retroceder. Y es muy posible que tú te encuentres el día de hoy aquí y al pensar en esto digas tú, bueno, ¿cómo está eso de que no es cuestión de mi poder, sino de mi debilidad? Acompáñame por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Porque para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció y nos dio ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo. Y Jesucristo murió por los villanos. ¿Y qué es lo que hacen los superhéroes del mundo? Matan a los villanos para salvar a los que se creen buenos. Jesucristo vino a entregar su vida por los villanos. La verdadera victoria vino a través de su sufrimiento y su muerte en la cruz. Y vamos a seguir brevemente las pisadas de Jesús. ¿Me acompañan? Vamos a seguir las pisadas de Jesús. Evangelio de Mateo. Brevemente, porque yo los invito a que esto que el domingo venimos a aprender en unos cuantos minutos, ustedes se lo lleven y lo estudien en la semana. Mateo capítulo 5. Versículo 38 en adelante. Vamos a seguir las pisadas que el apóstol Pedro nos ha aconsejado que debemos de seguir. Las pisadas de Jesús. Son palabras de Jesús. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora compara este mensaje que brevemente hemos seguido de las pisadas de Jesús con el mensaje que nos da la psicología moderna. La psicología moderna nos dice: resiste y saca de tu vida no tan solo a los que son malos, sino a los que no te aman. No tan solo a los que no te aman, sino a los que no te caen bien. ¿Por qué tienes que estarlos aguantando? Tú tienes libertad, tú tienes derechos. Si alguien te ha golpeado una mejilla y no se lo pudiste regresar, busca la manera de vengarte, porque si no lo haces, vas a tener un gusanito ahí que te va a estar martirizando hasta que logres verlo sufrir como él o ella te hicieron sufrir. Si alguien te toma pleito y te quita tu túnica o tus bienes, asegúrate de cobrártelo con intereses, y si puedes, déjalo en la calle. Esa idea de amar a tus enemigos y bendecir a los que te maldicen es una aberración, y que solo lo creen los fracasados. Iba a traer un ejemplo que mi esposa y yo, al estar platicando, decidí no hacerlo. Pero el día de hoy hay un psicólogo muy moderno, hispano, que está pegando mucho. Y tú comienzas a leer esos mensajes que sí parecen, son muy positivos y vienen a levantar el espíritu del ser humano, ¿verdad? Pero realmente yo comparo esos mensajes con las pisadas de Jesús y me doy cuenta que hay una discrepancia. Por favor, vamos brevemente a estudiar la vida de un personaje de la Biblia que yo considero que después de Jesús es el que mayor triunfo y victoria ha manifestado. Podríamos hablar de un Moisés, de un David o de un Elías, el profeta, pero no, me estoy refiriendo a Pablo. Estos tres primeros hombres, Moisés, David y Elías, la Biblia nos deja ver muy claramente sus debilidades. Moisés era tartamudo y ante el llamado de Dios él quiso evadirlo. No puedo porque soy tartamudo. En David era un jovencito, un pequeño pastorcito que nadie le daba importancia, y que él mismo, cuando se dio cuenta del llamado que recibió, le costó trabajo entender que sí, que Dios lo estaba sacando de esa condición para llevarlo al puesto más alto como rey de Israel. En Elías, este hombre que la Biblia nos deja ver sus debilidades, un hombre con pasiones, con emociones, que un día podía estar muy emocionado y el otro día todo desinflado, deprimido. Pero este hombre, Pablo, su verdadero nombre es Saulo.
Saulo de Tarso. Y cuando tú estudias la vida de Saulo de Tarso, te das cuenta, bueno, este hombre realmente era un superhombre, un intelectual, muy inteligente, con una profesión, con habilidades, con aptitudes para llegar a ser realmente una persona de gran importancia. Y en el inicio de su vida, eso era lo que él quería. Él tenía su meta, quería llegar a ser un gran rabino. Y tenía un celo que lo llevó a perseguir a los que tenían este mensaje de que un hombre murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¡Qué aberración! Y se encauzó a perseguirlos y llevarlos inclusive hasta la cárcel y consentir la muerte de ellos. Pero este hombre tuvo una transformación. Dios vino a su vida, Jesucristo lo encontró y le dijo: Saulo, Saulo, ¿hasta cuándo vas a seguir dando golpes contra un aguijón? ¿Hasta cuándo en tu necedad vas a seguir queriendo golpearte con algo puntiagudo que te está lastimando? No físicamente, pero tu alma y tu espíritu. Y Saulo cae de rodillas y ve la gloria de Jesucristo y lo reconoce como su Señor. Y aunque la Biblia no nos dice cómo es que se adjudicó este nombre de Pablo, no sabemos si él mismo se lo adjudicó o los demás que lo conocieron se lo dieron. ¿Sabes por qué? Porque Pablo significa el más pequeño. Y él mismo dice cuando lee sus escritos: yo, Pablo, el más pequeño de todos los apóstoles. Pero vamos a estudiar un pasaje en donde él experimentó algo glorioso. Dios le permitió salir de esta condición física terrenal y lo llevó a una dimensión espiritual en donde pudo ver cosas que ni tú ni yo nos podemos imaginar que existen. Pero Pablo las vio, nos dice: fui arrebatado del primer cielo y fui llevado al tercer cielo. No sé si fue un sueño, no sé si fue una visión, no sé si fue en verdad, pero las cosas que vi fueron tan gloriosas. Y ahí es en donde vamos a tomar esta historia, porque él regresa y en 2 de Corintios encontramos lo siguiente. Acompáñame. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Pablo regresa de esas visiones enormes que Dios le permitió recibir, y esto es lo que escribe. Ayúdenme, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Este hombre que pudo haber sido un superhéroe, que pudo haber sido una eminencia en la religión, en la política, inclusive hasta en las artes o en la ciencia, él mismo comprendió el trato de Dios en su vida, transformó su forma de pensar y nos dice esta gran verdad: pero cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y antes de que rechaces este mensaje y digas: es un mensaje extremista, fuera de lugar, por favor te pido, acompáñame al siguiente razonamiento. Vamos a clasificar a 2 tipos de personas. Una persona que tiene todas las capacidades, todos los dones, todos los recursos, y que son las personas que tú y yo podemos ver el día de hoy que triunfan. Pero por el otro lado podemos ver a personas que no tienen nada de aptitudes, o creen que no tienen aptitudes, que no tienen dones, que no tienen talentos, que no tienen recursos, y que viven frustrados viendo a los que triunfan, anhelando alcanzar lo que no pueden lograr alcanzar. Pero este modelo está equivocado, porque este modelo centra su atención en que realmente la fuerza y el poder es lo que le da significado a tu vida, y el más fuerte y el más poderoso es el que triunfa. Y hay quienes triunfan, pero ¿qué hay de los que no? Se la pasan envidiando y codiciando y amargados y frustrados porque no pueden alcanzar sus metas, sus logros, no pueden triunfar.
Y vuelvo a repetir, esta manera de pensar está equivocada y es tóxica y nos está intoxicando. ¿Por qué? Porque la verdad liberadora que Dios nos quiere transmitir es que el verdadero triunfo no está en el poder, está en nuestra debilidad. Porque al reconocer en humildad nuestra debilidad es cuando única y exclusivamente podemos ver obrar el poder de Dios en tu vida. Voy a repetir esto: el verdadero triunfo no está en nuestro poder, está en nuestra debilidad. Porque al reconocer en humildad nuestra debilidad, cuando reconocemos en verdad nuestra debilidad, es cuando única y exclusivamente podemos ver el poder de Dios obrando en tu vida y en la mía. Y el problema es que hay personas que pueden alegar: esto no es verdad. Yo conozco personas que sin Dios han llegado a triunfar. Y han llegado a triunfar porque han hecho a un lado esos mensajes mediocres que ustedes los cristianos enseñan, y ha tenido en lugar una mentalidad de triunfador, de vencedor. Y no necesito de Dios. Pero yo quiero, por favor, que entiendas lo siguiente: para poder ver la validez de este argumento, lo tenemos que analizar no a la penumbra de un mundo físico y material que es en donde estamos viviendo. Lo tenemos que estudiar a la luz de la eternidad, porque de otra manera no lo podemos comprender. A la luz de la penumbra en la que vivimos de este mundo físico, parece ser que es cierto, alguien que no considera a Dios puede triunfar. Pero la vida física es finita, se va a terminar. Entonces, para que tenga validez y poder entender este argumento, tenemos que brincar a la vida eterna y bajo ese esquema entonces analizarlo. ¿Por qué? Porque bajo la luz de la vida eterna lo que encontramos es que Dios va a venir y va a poner las cosas en su lugar, y a cada uno le va a dar lo que merece. Y ahí es entonces cuando vamos a poder ver qué poder era el que en verdad tenía validez. Nuestro poder limitado, nuestro poder egoísta, nuestro poder que a veces lo utilizamos para cosas malas, destructivas, o el poder infinito de Dios que está basado en su amor, en darnos, en bendecirnos. Pero tú y yo no tenemos que esperar ese día. No tenemos por qué decir: bueno, pues yo creo que hasta ese día vamos a poder saber quién tuvo la verdad. No tenemos por qué. Tú y yo podemos correr a la fuente inagotable de sabiduría de Dios y poder entender esta verdad. En el reino de Dios no es mi poder, es mi debilidad la que me lleva a la vida, y la vida en abundancia. Y por favor entendamos esto: no es que los cristianos seamos mediocres y que no queramos superarnos. No, es que cuando llegamos nosotros a Dios, llegamos mediocres. Llegamos pecadores, llegamos con maldad en nuestro corazón, y Dios nos transformó, y ahora es por su poder que podemos lograr grandes cosas. ¿Ves la diferencia? No es que el mensaje del cristiano sea mediocre y Dios no quiera que hagamos grandes cosas. Es que en verdad llegamos a Jesucristo mediocres, llenos de maldad, y Dios nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos recibió, nos dio un llamado, nos preparó y nos lanzó a hacer grandes cosas. Pero no es en mi poder, es en mi debilidad. Acompáñame a Romanos capítulo 8. Versículo 37, se los voy a leer rápidamente. Romanos 8:37 nos dice la santa palabra de nuestro Dios: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Por favor, no te vayas de aquí con esa idea de que digan: no, sabes que allá en Comunidad Viva enseñan que pues no, que yo tengo que reconocer que soy débil, mediocre, incapaz, impotente. No. Así llegamos a Dios. Él quiere vernos en esa condición de humildad, de decir: basta ya, Señor, ¿a quién quiero aparentar? ¿Con quién quiero quedar bien que me pueda dar lo que tú me das? ¿Por qué me encauzo esta carrera de locos por querer ganarme la aprobación de los demás, cuando la única aprobación que vale la pena es de aquel que tiene el pase que me lleva de esta vida a la eternidad?
Por lo tanto, vengo desarmado. Te entrego mi vida, todo lo que soy, Señor. Aquí estoy, en mi debilidad. No tengo nada, no tengo dones, no tengo talento. Soy mediocre, es más, soy malvado. He pensado cosas malas, he hecho cosas malas. He lastimado a personas, he lastimado a los que digo yo que más amo. Pero aquí vengo, Dios. Y entonces es cuando el poder de Dios se comienza a manifestar en la vida del cristiano y nos saca de la mediocridad y comenzamos a hacer grandes cosas para el Señor. Porque el que recibe la gloria y la honra, ¿quién es? Él. ¿Por qué? Porque a mí ya no me interesa que me aplaudan, que me reconozcan. Mi satisfacción mayor es cada vez que a través de lo que yo hago, Él puede demostrarse que es hermoso, poderoso, glorioso. Y por favor les pido que pongan atención al siguiente video. Esta serie se caracterizó porque siempre traje un clip de un video, ¿verdad?, que viene a ayudarnos. Así que por favor vean este video. Es un video sumamente inspirador en donde vamos a ver a un hombre demostrando una enorme fortaleza. Y vamos a ver el otro extremo, su hijo demostrando una enorme debilidad. El hijo le preguntó a su padre: papá, ¿harías un equipo en el maratón conmigo? El padre respondió: sí. Fueron al maratón y lo completaron juntos. Un día el hijo le preguntó a su padre: papá, ¿vamos a participar juntos en el Ironman? El padre le dijo: sí, también. El triatlón Ironman abarca 2.4 millas nadando, 112 millas pasando en bicicleta y 26.2 millas a un maratón a lo largo de la costa. Cuando Dios está por mí, nada me puede intimidar. Cuando Dios está por mí, no existe la dificultad. Cuando Dios está por mí, la historia tiene un buen final. Cuando Dios está por mí, ¿quién es contra mí? Es absurdo darse por vencido. He caminado demasiado y no voy a ver atrás, no. Algo me recuerda que mi bendición está más cerca de lo que pensé. Cuando Dios está por mí, nada me puede intimidar. Cuando Dios está por mí, no existe la dificultad. Cuando Dios está por mí, la historia tiene un buen final. Cuando Dios está por mí, ¿quién está contra mí? Mi seguridad, mi confianza está puesta en el que no me dejará. Cada anochecer puedo descansar, cada amanecer mi rostro alumbrará. En mi caminar jamás se ha distanciado. Yo sé que Dios va delante de mí. Cuando Dios está por mí, no existe la dificultad. Cuando Dios va delante. Realmente es muy motivador e inspirador ver este video. Y este padre demuestra una fortaleza que él mismo da crédito que es porque él primeramente puso su vida y su confianza en Dios. Y es por eso que él puede entonces realizar esto que ante ti y para mí nos deja inspirados, pero también nos deja impotentes, porque no sé tu caso, padre, y yo digo, wow,
es muy hermoso, pero ¿yo podría hacer estos sacrificios por mi hijo? Cuando ni siquiera puedo tener un programa de dieta, de ejercicio, de cuidar mi físico, de levantarme temprano en las mañanas, de tener una devoción de leer la Biblia, de orar. Cuando yo veo mis propias imperfecciones y mi debilidad en la cual no puedo. Sí, estos mensajes nos quedan largos. Y nos podemos desilusionar y decir, bueno, pues yo creo que entonces no era para mí. No, pero el mensaje poderoso es que en el reino de Dios no es mi poder, es mi debilidad. Es la humildad que yo tenga de reconocer mis debilidades, mis imperfecciones, de reconocer lo que tengo en verdad, que son unas manos vacías, y podérselas levantar a mi Dios y ofrecerle lo que tengo. Porque este hombre que vimos en el video es el ejemplo de nuestro Padre. Nuestro Dios como nuestro Padre es ese Padre amoroso que nos carga y nos lleva por esta vida, en la que nos podemos encontrar en sus brazos, disfrutando de la vida abundante que Él tiene para nosotros. Acompáñame al libro de Hechos, por favor, capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dios es el Padre amoroso que nos carga y nos lleva por esta vida, en donde en sus brazos podemos encontrar la vida abundante que Él prometió. No es en mi poder, es en nuestra debilidad. Y Hechos 1:8 nos dice lo siguiente. ¿Me ayudan a leerlo juntos, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿De quién es el poder, comunidad viva? El poder es de Dios. Y ese poder está accesible para que tú y yo lo usemos, no para un beneficio egoísta de pretender tener una mejor figura o una mente más brillante o cosas que me hagan destacar y que los demás me aplaudan. No, el poder de Dios me lo da para que yo encauce mi vida al llamado que Él me dio, para poder servir, ayudar a la comunidad, y que la comunidad comience a salir de estos patrones destructivos que lo tienen esclavizado, y poderse dar cuenta que la vida abundante está en los brazos de nuestro Dios, que como Padre amoroso nos está cargando. Y llegamos al final de nuestra serie de Transformados, y a la conclusión a la que hemos llegado. Por favor, sígueme en estos últimos pensamientos. A la conclusión que hemos llegado es que la razón por la cual no podemos cumplir con las resoluciones que nos hacemos año tras año, que la razón por la cual no podemos encontrar la vida abundante que Jesucristo nos prometió, es porque lo hemos intentado en nuestras limitadas fuerzas, en nuestro limitado poder, en nuestra limitada inteligencia, en nuestra limitada sabiduría. Y nos hemos conformado a aceptar la manera destructiva y tóxica como piensa el mundo. Pero Dios nos ha enseñado cómo podemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra forma de pensar. Y no es en mi poder, es en mi debilidad. Y si logro reconocer esto delante de Dios, si tú lo logras reconocer esto delante de Dios, si tú a fin de cuentas llegas y dices, ya basta, aquí estoy, Señor, el poder del Espíritu Santo va a empezar a obrar en tu vida. Y padres, vamos a comenzar a ser ese hombre que Dios quiere que seamos en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Mujeres van a ser esa mujer que Dios quiere que ustedes sean en su hogar, con su esposo, con sus hijos. Hijos, ustedes van a ser la juventud que Dios quiere mostrar en estos días, que sí se puede vivir una vida sana sin necesidad de tanta basura que el mundo les ofrece. Es en el poder de Dios. Y finalizamos esta serie haciendo la pregunta, comunidad viva, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos dar. Necesitamos dar. Y la D significa que necesitamos detenernos. Nos tenemos que detener. Detente de la carrera de locos que habías caído. De todo esto que hemos estudiado, creo que Dios ya te habló. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué vas al gimnasio? ¿Por qué quieres la dieta? ¿Por qué quieres mejorar tu carácter? Detente. La A significa que tenemos que arrepentirnos. Y solamente
Un corazón dispuesto puede arrepentirse. Si tú sigues con un corazón endurecido, no va a pasar nada, vas a salir de aquí igual. Pero es simplemente el corazón que dice: Dios, aquí estoy, me detengo y me arrepiento. Pensaba mal, estaba equivocado, no era la manera correcta, no tenía que actuar de esta manera, no tenía que haber dicho lo que dije, no tenía que haber hecho lo que hice. Aquí estoy, me arrepiento, perdóname. Y simplemente lo último que tenemos que hacer es regresar. Regresa al camino de Dios, regresa al sendero precioso que vamos a comenzar a estudiar, en donde vamos a caminar tomados de la mano de nuestro Dios. Vamos a orar y te invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar con poder, vamos a orar con autoridad, vamos a orar finalizando la serie de transformados de esta manera, en la cual decimos: bendito Dios, te damos muchas gracias porque tú nos das la oportunidad y el privilegio de presentarnos delante de ti. Venimos, mi Dios, para decirte que hemos aprendido de todo lo que nos has enseñado a lo largo de esta serie y que hemos reconocido en verdad que nos habíamos conformado a la forma de pensar de este mundo, que habíamos nosotros aceptado esas ideas tóxicas y destructivas, y que en lugar de darnos los que nos habían prometido, de decir que vida, abundancia, nos dieron dolor, aflicción y destrucción. En aquellos que pensaron que les iban a dar el verdadero placer, terminaron solos y destruidos. En aquellos que pensaron que esto les iba a llevar a una relación en su matrimonio mejor, los llevó a tener una separación. En aquellos que pensaron que el seguir estos patrones de conducta los iba a llevar a disfrutar su libertad, terminaron esclavizados. Bendito Dios, ayúdanos a salir de esta corriente tóxica. Ayúdanos a entender que necesitamos de una vez por todas detenernos de esta carrera de locos en la que habíamos caído. Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer la realidad de este corazón. No nos ha funcionado nada de lo que el mundo nos ha ofrecido. Corremos a ti, comunidad viva, levanta tus brazos a Dios. Él como Padre te quiere cargar, Él te quiere llevar por el resto de tu vida. Los mejores años de tu vida están delante de ti. Las cosas pasadas, déjalas atrás. Dios tiene una manera renovada de pensar que va a transformarte día a día, y tú vas a ver la gloria de Dios reflejada a través de la forma en la que vives, de la forma en la que piensas, de la forma en la que te tomas de la mano de Dios.